¿Sabes de qué depende una buena comunicación efectiva y de impacto? De ti. ¿Y por qué puede interesarte este curso? Pues porque la comunicación es absolutamente todo. Nos comunicamos con nosotros mismos cuando nos levantamos por la mañana y nos miramos al espejo, nos comunicamos con nuestra familia, con nuestra pareja, vamos al supermercado, nos comunicamos con los trabajadores o las trabajadoras, llegamos al trabajo, seguimos comunicando, tenemos reuniones, enviamos mails, seguimos comunicando. Todo hoy en día es comunicación. ¿Y por qué es tan importante? Pues ya en el 2005 la revista Fortune presentó una encuesta a directivos de las 500 mayores empresas del mundo que señalaban que el 80% de los encuestados valoraban como lo más importante para triunfar en negocios el saber comunicarse. Y es que comunicar va mucho más allá de informar, porque implica un elemento crucial para generar impacto y influencia sobre nuestra audiencia, y es la emoción. Cuando hay emoción, cuando hay pasión, se transmite. Y no solo consigo generar mucho más engagement, esta palabra que está tan de moda, sino que además, tal y como muestra un estudio de la Universidad de Helsinki, cuando hablamos expresando nuestras emociones, los cerebros del que habla y del que escucha se sincronizan. La actividad de las áreas cerebrales involucradas en la atención y audición tienden a simular las actividades de las mismas zonas en el cerebro de la otra persona. Y de esta manera, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos generar más empatía y sobre todo, y muy importante, contagiarla. Siempre que estudiamos cómo hacer una buena presentación, pues nos hemos centrado mucho en el contenido. Y eso está muy bien porque necesitamos tener un buen soporte para nuestra presentación. Hay que pensar en los colores, en qué tipo de letra utilizo, que sea todo muy visual, imágenes de impacto, vídeos de impacto, preparar muy bien las ideas en mi presentación, pero por desgracia no nos centramos en el verdadero protagonista, que somos nosotros mismos, nuestro cuerpo y nuestra voz. Y os preguntaréis, ¿cómo puedo yo trabajar la emoción con mi cuerpo y con mi voz? Bueno, pues gracias a mi formación multidisciplinar he creado mi propio método fusionando técnicas interpretativas y técnicas vocales para conseguir lo que todos deseamos, ser carismáticos o carismáticas. Todos queremos atraer, todos queremos generar atención, pero la atención no se exige, la atención se da y la atención puede trabajarse. El carisma, quiero que sepáis que es la suma de dos cosas, calidez y competencia. Y eso puede trabajarse, el carisma puede trabajarse para conseguir una comunicación de éxito. Para ello, voy a tener que mejorar, obviamente, mi comunicación no verbal y mi voz. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues en este curso vamos a trabajarlo a través de mi método, el método Actio. En la oratoria romana ya se hablaba de las diferentes fases en una buena presentación, ¿no? en la oratoria. Estaba el inventio, que era la selección del tema del que yo iba a hablar. En segundo lugar, el dispositio, que era el trabajo de campo, el research que yo tenía que hacer para documentarme bien sobre la temática. En tercer lugar, estaba el elocutio, que era la forma en la que yo iba a estructurar mi discurso, qué tipo de vocabulario iba a utilizar, cómo iba a ser esa introducción, cómo iba a ser la conclusión de mi discurso, etc. En cuarto lugar, memoria. Yo tenía que memorizar el discurso. Y en último lugar, los romanos hablaban de actio, pasar a la acción. Ellos decían poner cuerpo y voz a mi discurso. Y eso es lo que vamos a aprender en este curso. A través de Actio también trabajaremos el recorrido que tiene que tener una buena presentación para que sea una presentación de impacto. Fijaos, A de Actio, acogida. Toda presentación tiene que empezar con un ice-breaking trepidante que capte la atención de nuestra audiencia. C, conocimiento. Aquí hablaremos del conocimiento de uno mismo, los miedos. No sé si sabéis que la glosofobia, el miedo a hablar en público, es el segundo miedo más importante después de la muerte. Obviamente tenemos que aprender a gestionar ese miedo para desarrollar habilidades comunicativas de impacto.
Conocimiento también del tema, obviamente, conocimiento del entorno en el que yo voy a comunicarme y una cosa muy importante, conocimiento del DNI de la audiencia. En función de cómo sea mi audiencia, yo voy a tener que comunicarme de una manera u otra, o como nos decimos en interpretación, voy a tener un objetivo comunicativo diferente y eso se va a ver reflejado en mi trabajo corporal y sobre todo también en mi voz. T de Actio, temática. Aquí hablaremos de la importancia del storytelling y, cómo no, de cómo generar valor añadido en mis presentaciones. Y aquí vamos al kit de la cuestión. Impacto, influencia, autoridad. ¿Cómo puedo yo trabajar desde mi cuerpo y desde mi voz para generar impacto? Fijaos, hablaremos de comunicación no verbal, hablaremos de postura, composición corporal, cómo puedo desplazarme yo por el espacio para mostrar autoridad, para generar impacto, cómo tengo que utilizar mi rostro, cómo transmito las emociones con él, cómo trabajo con mi sonrisa, cómo es el contacto visual y sobre todo cómo es el tipo de gesto que yo utilice. Y a nivel vocal, exactamente lo mismo, cuál es la mejor postura para que mi fonación sea una fonación eficiente y saludable, la importancia de la relajación muscular, lo importante que es articular bien el texto para que el mensaje llegue, la respiración, otro de los elementos más importantes, no solo en comunicación, sino en nuestra vida en general, cómo entono, cuál es el ritmo de mi fraseo, cómo es el volumen, cómo utilizo el uso de las pausas, el tono, el uso de muletillas, etcétera, etcétera. Y fijaos, la O, el método Actio, acabaría con la O, con una buena conclusión y con lo que todos queremos conseguir en una buena presentación, que es una ovación. Así que ya lo sabes, soy Rubén Yuste, actor, empresario, experto en comunicación. Y si quieres ser carismático o carismática y tener el máximo de herramientas posibles para una comunicación de éxito, este es tu curso. Y no olvides que saber comunicarse mejor no solo representa un plus a nivel personal, sino que también significa profesionalmente más para ti y para tu empresa. ¿A qué esperas?